comenzamos hace 5 domingos y hoy vamos a terminar. Por favor, si es tan amable, Hechos 1:6, leemos puestos en pie según nuestra costumbre. Un ratito, hermano, no le va a pasar nada. Póngase un poquito en pie. Es bueno para la circulación. Y si por algún impedimento físico no puede, pues entendemos. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 1:6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor, que podamos meditar en tu palabra, ser edificados en ella, Señor. Reconocemos que el predicador de esta mañana, Señor, es limitado, falible y humano, imperfecto, pero reconocemos, Padre, que tu palabra es perfecta, es infalible, es divina, y como bien ella lo enseña, toda es inspirada y dará fruto en su tiempo, en cada corazón, según nosotros la atesoremos, la guardemos, meditemos en ella, Padre. Gracias por cada persona que se dio cita esta mañana en este lugar para oír tu palabra. Ellos vinieron, Padre, con hambre de tu palabra, y yo te pido que yo tenga la gracia y la sabiduría para poder alimentarles con tu palabra. Pero yo no soy, Padre, el cocinero de esta comida, solamente soy el que la va a servir a la mesa, pero el que la has dado eres tú, el que la has provisto eres tú, Señor. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. El día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula, un poquito desafiante el título, Iglesia acomodada, despierta. Iglesia acomodada, despierta. Amén. Es un tema desafiante, hermanos, nos desafiará a muchos, nos incomodará, pero ese es el propósito, que nos incomode, porque no podemos estar cómodos durmiendo en nuestros laureles, como dice el dicho. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia acomodada, hermanos, no incomoda al mundo. Y sin lugar a dudas, la iglesia, hermanos, fue llamada para ser como el que hace que el mundo no se acomode, el que incomoda al mundo, el que hace que el mundo no tenga estabilidad y paz. Amén. Espero que este sermón, hermanos, haga una marca en nuestro corazón y nos lleve a un cristianismo más radical. Necesitamos cristianos más radicales en estos tiempos, hermano. Charles Spurgeon dijo: la razón por la que la iglesia tiene muy poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia sobre la iglesia. O sea, la razón por la que la iglesia influencia tan poquito al mundo es porque el mundo tiene más influencia sobre la iglesia. En lugar de que la iglesia gane al mundo para Cristo, el mundo se ha metido a la iglesia y la iglesia se ha vuelto diluida en su mensaje y no radical en lo que cree. Y ha comprometido muchas cosas que en la Biblia son radicales y que no son negociables. Si usted estudia la historia de la iglesia tiene 2000 años de historia, hermanos, desde que nació.
si usted estudia todas las eras de la iglesia cristiana desde hace 2000 años, usted va a encontrar un dato muy peculiar. Cada vez que la iglesia estaba cómoda, prosperada y tranquila, la iglesia caía en inmoralidad sexual, en herejías y en toda clase de cosas abominables ante Dios. Fíjese el dato tan espectacular que nos arroja la historia. Estudias la historia de la iglesia y descubres que en los momentos en que la iglesia no era perseguida, en los momentos en que la iglesia tenía la protección del imperio, o tenía dinero, o tenía bienes, siempre había junto con eso inmoralidad sexual y todo tipo de práctica abominable. Pero curiosamente también cuando se estudia la historia de la iglesia y se estudian las etapas de persecución, las etapas difíciles de la iglesia, siempre era porque la iglesia quería agradar a Dios, quería hacer la voluntad del Señor. Vamos a analizar nuestro pasaje brevemente. Número 1, encontramos en lo que leímos una pregunta de parte de los discípulos hacia el Señor. Y la pregunta es: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Usted sabe, Jesús está acabado de resucitar. Y cuando Jesús resucita se queda 40 días con los discípulos. Valga la redundancia, discipulándolos, porque tenían una misión muy grande delante de ellos. Y la misión era continuar con la iglesia que Jesús compró con su sangre. Sin embargo, los discípulos, hermanos, ignoraban que Jesús estaba a punto de irse. Ellos no sabían que Jesús estaba a punto de irse. Y ellos lo que le preguntan es: ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Sabemos que el reino del Señor tendrá su momento, tendrá su tiempo en la tierra, pero Jesús les dijo en respuesta: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no se estén adelantando a tratar de ver qué es lo que se va a hacer en este tiempo. Se sabe, hay una tendencia, hermano, en el humano a tratar de adelantarse a lo que va a pasar. Para muchos cristianos, ayer fue el fin del mundo. Como que no fue, o sí, o es un sueño esto. ¿O no estamos acá? Hermano, no caiga en esos errores, hermano, fantasiosos. Nunca le ande dando share a esas cosas, que el fin del mundo, que cosas como esas. Porque mire, toda la gente que dijo eso ya quedó avergonzado y han perdido su crédito por eso. Y el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, es decir, las eras, porque no venía el tiempo del reino todavía. Lo que venía era el tiempo de la iglesia. Y era un tiempo difícil, es un tiempo difícil todavía ser cristiano. Obviamente aquí en Occidente pues no es tanto como estar en Oriente. Aquí ser cristiano es relativamente fácil. Pero a Jesús, hermanos, la iglesia que Él compró, la compró, hermanos, con sudor literalmente mezclado con sangre. La compró con muchas lágrimas y con mucho dolor y mucha sangre. Ese fue el precio que Jesús pagó por la cruz, por la iglesia, hermano. Y esa es la etapa en la cual los discípulos estaban a punto de entrar, la era de la iglesia, la era en que ellos tenían que seguir las pisadas del maestro en ese sentido. Pero les da un ánimo y les dice: pero recibiréis poder. O sea, no lo van a hacer por sus propias fuerzas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque hacer la obra del Señor, hermanos, en nuestra humanidad es imposible. Nosotros somos unos simples y débiles mortales. Si dependiera de usted hacer la obra del Señor, usted nunca la haría. Pero no depende de nosotros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da el poder para hacer la obra del Señor. Si por usted fuera, hermano, ahorita no hubiera venido. Su carne quería seguir durmiendo, pero es la obra del Señor en nosotros que nos levanta y nos impulsa, nos propulsa para seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. La palabra para poder es la palabra dunamis, es la palabra griega dunamis, y se refiere a un material con el que se fabrica la dinamita. ¿Para qué se usa la dinamita? La dinamita se usa para hacer explosiones en minas, para demoliciones,
Para la guerra se utilizaba la dinamita. Y eso describe a la perfección la oposición que los discípulos iban a encontrar. Se iban a topar a un imperio, primeramente a una máquina religiosa tremenda que era la máquina judía, la maquinaria de la religión judaica, que fue como una piedra de tropiezo en el camino de los cristianos, pero por medio de la dinamita tuvieron que romper esa piedra. Y luego se iban a topar a un imperio romano que les iba a hacer la guerra, pero no era, los cristianos no se tenían que defender a golpes, a puños, no, sino que tenían que poner la otra mejilla, dice. Y el Señor les dijo: y no teman a los que les van a matar el cuerpo, tranquilos, teman al que puede matar su cuerpo y echar su alma en el infierno. Eso fue lo que Jesús les dijo para animar a sus discípulos, porque tenían una tarea muy grande por delante. Y mire lo que les dice: y ese poder que van a recibir, ustedes lo van a usar para ser mis testigos. La palabra griega es martus, de donde viene la palabra mártir. Y mártir significa literalmente el que muere por su fe. Jesús les puso el ejemplo. Jesús murió por lo que él predicó, murió por lo que él enseñó. Y ahora los está llamando a los discípulos a hacer la misma tarea. Estos hermanos, estos discípulos, escuche, no estaban jugando a la iglesita como muchos. No estaban jugando al cristianito. Hoy sí vamos, mañana no. No estaban jugando, hermano, al predicadorcito. Oye, si predicamos o no predicamos, ¿tú qué dices? ¿Lo hacemos o no? ¿Nos apegamos a la palabra o siempre mejor comprometemos el mensaje? Esta gente fue muy radical porque recibieron una transformación al nacer de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Demuéstralo con tus frutos. Demuéstralo con tus frutos. ¿Tienes pasión por Dios? ¿Tienes pasión por su palabra? ¿Predicas el evangelio a otras personas? ¿Sirves a Dios con todo tu corazón? Se necesita gente que tenga una conversión verdaderamente radical. Jesús era un predicador radical y los discípulos que no eran radicales se quedaron en el camino. Solo los radicales permanecieron hasta el final. Cuando el mensaje de Jesús comenzó a sonar fuerte y duro, los emocionales, los religiosos, los que andaban buscando agendas personales, que nos dé de comer Jesús, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Solo los radicales permanecieron hasta el final. Porque el mensaje de la Biblia, hermanos, es un mensaje radical. O es blanco o es negro. Si tú dices no, es gris, estás descalificado. O eres blanco o eres negro, en el sentido de tu postura. Tiene que ser clara y definida en el cristianismo. Por eso el Señor les dice a los discípulos: la tarea que tienen por delante es difícil, pero número uno, recibirán poder, no estarán solos. Humanamente, hermanos, es imposible ser cristianos. Usted está aquí sentado el día de hoy por la gracia del Señor. ¿Qué significa gracia? Favor no merecido. Y número dos, Jesús les dice: y me seréis testigos. Es decir, esto implicará sufrimiento. Van a sufrir por mí. Ahora vamos a entrar a otra parte del sermón que titulé: ¿qué significa ser un cristiano radical? Filipenses 3:4 al 8, búsquelo. Filipenses 3 del 4 al 8. Mire, Pablo hablando: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin lugar a dudas, hermanos, en la historia del cristianismo, uno de los cristianos más radicales que ha existido ha sido el apóstol Pablo. Sacado de la religión más religiosa del mundo, valga la redundancia. Si hay alguien religioso en el mundo, son los judíos. De ahí lo sacó el Señor a Pablo. ¿Para llevarlo a dónde? A la gracia más sublime, Cristo. Cristo. Pablo dice: yo todos mis credenciales judíos, mi nacionalidad, mi conocimiento de cómo yo había entendido la ley, todo eso yo lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Lo dejó todo. Y para Pablo, hermanos, no había otra cosa más importante en su vida que Cristo. Pablo tomó en serio su conversión, tomó en serio, hermanos, su cristianismo. Un cristiano, cuando es radical, filtra todo a la palabra. Dice: esto agrada a Dios, lo tengo que seguir haciendo porque esto agrada a Dios. Esto es abominable ante Dios, lo tengo que desechar porque esto desagrada al Señor. No podemos llamarnos cristianos y seguir viviendo en nuestra pasada manera de vivir, en disensiones, en pleitos, en malas palabras, en borracheras, en todas las obras de la carne que menciona Gálatas, en hermano, idolatría. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, tomó en serio su cruz, y es nuestro deber tomar en serio la nuestra. Porque ¿qué dijo Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es negociable. Aquí no es de que si tú quieres, aquí es de que si eres o no eres en el Señor. La iglesia no debe tener miedo a ser radical, porque el que fundó la iglesia fue radical, Cristo. La iglesia no debe tener miedo al mundo, no debe diluir el mensaje. La iglesia debe llamar al pecado por su nombre. La iglesia debe de predicar un sermón radical, apegado a las escrituras, siendo claro y diciendo: el que practica tales cosas no es hijo de Dios. Dejando claro, no como un área gris que está un poco difusa, sino claro: fuera de Jesús no hay vida eterna. Ese es un punto que la iglesia lo debe dejar bien claro al mundo. Si a mí me enfurece un cristiano, es un cristiano que no tiene claro eso. Me enfurece. ¿No tienes claro que fuera de Cristo no hay vida eterna? Wow. Me dan ganas de santamente pegarle unas cachetadas santas. O sea, es una pérdida de tiempo un cristiano que no tiene claro que fuera de Cristo no hay vida eterna. Aunque usted no lo crea, hay muchas iglesias que han comprometido esa doctrina. Les han preguntado a muchos pastores y los han entrevistado en grandes canales de televisión: ¿tú qué opinas de tal gente que no es cristiana, pero que moralmente son buenos y tienen una religión? Ah, no, yo no soy nadie para decir a dónde van a ir. Debemos de ser radicales en eso, hermano. Esa no es un área gris en la Biblia. Esa es un área clara que debemos de marcar. La iglesia debe adorar de una forma radical. Debemos de venir aquí, hermanos, como manda la Biblia, levantando ¿qué? Manos limpias, sin ira ni contienda, corazones puros, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escuche el Salmo, lo que dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En quiénes? En los íntegros. Íntegro significa una persona de una pieza. Eso significa ser íntegro. Que es una persona sin doblez, que es cristiano y se acabó. Es cristiano de pies a cabeza. Yo le hago un llamado a los que suben a cantar aquí arriba, que canten con integridad.
Porque si volteamos el salmo, ¿cómo diría, hermano? Diría, en los faltos de integridad la alabanza es fea, horrible. ¿Y qué significa que eres íntegro? Que lo mismo que tocas y cantas y haces acá arriba es lo mismo que eres en lo secreto, en el trabajo, en la casa y donde quiera que estés. Con eso no estoy diciendo que son perfectos, son humanos. Pero hay un temor y una devoción hacia el Señor. Las conversiones de la iglesia, hermanos, deben de ser radicales. ¿Sabe, hermano, que en las iglesias que se predica un mensaje bíblico confrontativo, las conversiones no son muchas? Las conversiones, usted no va a ver aquí gente corriendo al altar, quiero ser cristiano. No, porque desde el principio le estás diciendo, ¿eres o no eres? Si vas a ser, tienes que vivir así. Y entonces, como la conversión no es algo humano, no es algo que se pueda fingir, ellos saben que no pueden ser cristianos porque conocen su vida que llevan en lo secreto. A George Whitefield, hermanos, un predicador de la época de 1700 más o menos, cuando él hacía campañas masivas y le predicaba a 10,000 a 20,000 personas, al final, hermano, de su sermón, muchas personas hacían una confesión de fe. Y cuando lo entrevistaban y le decían, señor Whitefield, señor predicador, ¿cuántas conversiones hubo hoy en su reunión? A pesar de que mucha gente pasaba a hacer la confesión de fe, él decía, lo vamos a saber en 6 meses o en un año, cuando tengamos tiempo observando a esta gente que pasó aquí, para ver si de verdad su conversión fue genuina. Hoy, ¿qué hace la iglesia? ¿Quién quiere ser cristiano? Dios le va a arreglar su vida y todo el mundo pasa corriendo. Pero no, Dios no puede, Dios no es así, hermano. A lo mejor tú te haces cristiano hoy y al ratito vas en el freeway y chocas y quedas, no sé, dañado en silla de ruedas. Ese es Dios también, ese es el mismo Dios, ese es el Dios verdadero. Pero hoy ofrecemos un evangelio al mejor postor y vendemos las conversiones engañando a la gente. Hoy tenemos la mala costumbre de llamar cristiano a gente que no ha dado fruto. No podemos llamar cristiano a alguien que no ha dado fruto. Por eso George Whitefield decía, déjenlos que den fruto. O sea, no los empiecen a llamar hermanos ya porque pasaron y hicieron una oración. Esperen, hay que observarlos. Hay que ver si van a estar acá, si van a vivir una vida que agrade al Señor. Esa es la conversión genuina, hermanos. Las conversiones tienen que ser radicales y nadie logra nada en la vida si no es radical. Aún, hermano, en lo secular se ve eso. El que no es radical en lo secular tampoco logra nada en lo secular. ¿Cuánta gente no dice, voy a hacer ejercicio para bajar de peso? Bueno, eso lo puede decir el 1 de enero, ¿no? Porque son los días de las promesas, de las expectativas. Pero obsérvalo, febrero, marzo, abril, mayo, ya está llegando a septiembre. ¿Y cuándo empiezas? Entonces, ¿qué pasó? Lo que dijo en enero no era radical, era una mentira, una emoción. La gente habla mucho en la emoción. La gente cuando se emociona es capaz de prometer cielo, luna y estrellas. Pero hay que observar, mucha gente todos los eneros, ahora sí comenzaré la dieta. Estoy poniendo ejemplos de que aún en lo secular, si tú no eres radical, no lo vas a lograr. Y en el cristianismo las siguientes promesas, ahora sí este año leeré la Biblia. En Génesis 4, 5, 6 empiezan a cabecear. Que la generación, la genealogía de Adán, que Adán fue hijo de no sé qué, hasta ahí se durmieron. Ahora sí oraré más, dicen otros. Ahora sí me congregaré más, dicen otros. Claro, mientras no te llamen el sábado para decirte mañana te vas a ganar buen dinero. Porque hasta ahí llegó la convicción. No, las personas que son radicales toman decisiones radicales porque vienen de una convicción profunda de lo que quieren hacer, hermanos. La iglesia debe de impactar al mundo y no lo contrario. 1 Corintios 1:21. Vamos a ver esta cita, hermanos. 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Escuche, cuando Cristo fundó la iglesia, hermanos, nunca fue la intención de Cristo que la iglesia y el mundo corrieran en líneas paralelas que nunca se cruzaban. O sea, el mundo acá y la iglesia acá. Esa no fue la intención de Cristo al fundar la iglesia. No, la intención fue que la iglesia impactara al mundo, pero no impactara de dejarlo impresionado por su capacidad en las cosas seculares. No, esa palabra impactar significa cuando dos objetos chocan en forma violenta y fuerte. Es decir, Cristo fundó la iglesia para que chocara contra el mundo y pusiera un freno al mundo en el sentido de la dirección que el mundo lleva. Por eso la iglesia jamás debe de comprometer su mensaje o vender el evangelio, tratando de llevarse bien con el mundo. Cada vez que el mundo le aplaude algo a la iglesia, algo está mal. Algo está mal. La iglesia, el mundo no puede aplaudirle a la iglesia cuando la iglesia es radical en lo que cree. Mire cómo un escritor que se llama C.J. Mahaney dijo lo siguiente, dijo: la iglesia hoy día no sufre tanto por la persecución por parte del mundo, sino por la seducción por parte del mundo. En otras palabras, yo lo pondría de la siguiente forma: el problema de la iglesia hoy día no es que el mundo sea su enemigo. Ese no es el problema de la iglesia hoy día. El problema de la iglesia hoy día es que el mundo es amigo de la iglesia. Ese es el problema. Porque si fuera su enemigo marcadamente, hay una guerra. La iglesia en su postura y el mundo en sus posturas. Pero cuando la iglesia y el mundo se hacen amigos, la iglesia no quiere como faltarle al respeto al mundo. Es como cuando tú tienes un amigo y tú lo aprecias y está haciendo algo malo. Te da un poco de penita corregirlo, ¿verdad? Te da un poquito así como de, le voy a decir, pero a ver cuál va a ser su reacción. Pero deberíamos de ser radicales y decirle la verdad, aunque sea nuestro amigo. Decirle, lo que tú haces, la forma como tú actúas no es correcta. Entonces, el problema de hoy día, hermano, con la iglesia es que la iglesia se ha hecho amiga del mundo. Entonces, como que no le marca claramente al mundo lo que está mal. Hoy hay muchas iglesias que dicen que no están definidos si el homosexualismo es pecado o no. Es más, hay iglesias que son tan amigas del mundo que abiertamente se acepta esa práctica dentro de la iglesia y ordenan hasta ministros. Fíjese hasta qué punto ha llegado la iglesia. Hay otras iglesias, hermano, que aceptan todo tipo de corrupción política en el país, porque los políticos, ¿verdad?, ejercen influencia sobre la iglesia. Hay iglesias que ya hasta están poniendo, hermano, baños transgénero, sala para fumadores, porque es que no le quieren decir a la gente que son adictos a ese tipo de vicios que se están haciendo daño. La iglesia debe decirle claramente, no importa quién sea, si es político, si es influyente, si es rico, estás en adulterio y eso es desagradable delante de Dios. O eres un borracho y los borrachos no heredarán el reino del Señor. La iglesia debe tener claro, la iglesia cristiana, que los testigos de Jehová es una secta, que los mormones son una secta, que los musulmanes son una secta. Claro, o sea, no podemos ponernos a decir, no, pero es que yo no sé porque solo Dios sabe. Eso no es un cristianismo radical. Nosotros debemos tener un cristianismo radical, claro, con prudencia, con sabiduría. No debemos de caer en un legalismo, hermano, ignorante, donde todo lo condenamos y vemos demonios por todos lados, sino con argumentos verdaderamente bíblicos y con la sabiduría y la gracia que el Señor nos dé para nosotros tener una postura radical. Entonces, la iglesia debe destruir su amistad con el mundo. De la misma forma que usted debe acabar con toda amistad que se interponga entre usted y Dios. A veces, hermano, toca elegir entre una amistad y Dios. Tu amistad te dice, no, es que esto, y Dios te dice, no, es que esto otro. Lo siento. O usted no tiene claro si se va a definir por Dios o por su amistad. Aun cuando fuere la persona más entrañable para usted, hasta un familiar, usted debe decir, no, primero es Cristo. A mí me impresiona, hermano, que hay algunos cristianos que tienen años en la iglesia, y cuando nacen sus hijos, los van a bautizar a la iglesia romana. ¿Y por qué hacen eso? No, es que mi abuelita.
Ella me dijo, pastor, yo sé que está mal, pero es que mi abuelita dice que llevemos a su bisnieto de ella a bautizar. Increíble que la gente, esas líneas que son tan claras, no las vean claramente. ¿Qué pasa cuando la iglesia, hermano, tiene amistad con el mundo? Pierde la perspectiva de lo espiritual, pierde su definición de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Su visión del evangelio se hace borrosa. Y entonces los temas bíblicos que en la Biblia son claros, los comienzan a ver borrosos. Se llena de puntos ciegos. ¿Cuántos saben qué es un punto ciego? El punto ciego del retrovisor. Estaba leyendo ese ejemplo en un libro y me gustó mucho. Usted sabe que el retrovisor del carro tiene un punto ciego, ¿verdad? Los que manejamos todos lo sabemos. Y es una de las principales cosas que uno tiene que aprender cuando uno está manejando, cuando uno está aprendiendo a manejar. Porque son los choques más comunes cuando tú eres nuevo al volante. Y el que te está enseñando a manejar te dice, no le creas todo al retrovisor. El retrovisor tiene un punto ciego. Te permite ver los carros más lejanos, pero el carro que está a la par tuya no lo puedes ver. A cierta altura, cuando está a la par tuya, no lo puedes ver. Hay un punto ciego en el retrovisor. Entonces, ¿uno qué aprende? Uno aprende a que espejeo y giro un poco la cabeza. Espejé para ver los carros más lejanos, pero giro la cabeza para ver el carro que está junto a mí. Irónicamente, el carro más cercano es el más invisible en el punto ciego. Y el carro más lejano es el más visible. ¿Cómo aplica eso, hermanos, en la iglesia? Eso aplica en la iglesia, hermano, de tal forma que la iglesia a veces está cometiendo errores tan infantiles, tan claros, que están ahí, evidentes. Pero el punto ciego no le permite, en el punto ciego no lo ven. Por ejemplo, un ejemplo, en la época 1700, 1800, 1900, acá en Estados Unidos, hermano, muchos cristianos estaban de acuerdo en que existiera la esclavitud. ¿Qué le parece? De hecho, algunos cristianos eran dueños de esclavos. Tenían sus esclavos, eran sus dueños. Y estamos hablando de una época, hermano, en donde había tremenda doctrina en la iglesia. Pero la iglesia había llegado a concebir que eso era normal, cuando es tan claro. Y la Biblia enseña que debe de amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, un mandamiento tan claro había quedado en un punto ciego en la iglesia. Y eso pasa cuando la iglesia comienza a tener amistad con el mundo. No, la música romántica no es mala. Antes eso lo tenían claro, pero se van haciendo amigos del mundo, comienza a llegar gente a la iglesia que no es cristiana, que empiezan a aportar dinero, que empiezan a tener influencia, miembros de la iglesia, pero que toman y que van a nightclubs y que eso no es malo, que yo trato de vivir una vida correcta, y el pastor y los líderes comienzan a irse por esa situación y comienzan a caer en un punto ciego, en donde ya no ven lo que es tan visible, tan obvio. Pero ¿qué pasó? Se comenzó a perder la perspectiva de lo que es espiritual. La iglesia debemos ser radicales en eso, hermano, y no negociar para nada el evangelio, el llamado a la santificación. ¿O no hemos sido llamados a ser santos, hermano? No hemos sido llamados a ser santos, porque mi Biblia así enseña: sed santos porque yo soy santo. Santificaos, Padre, santifícalos en tu palabra, y sin santidad nadie me verá. Aquí no estamos, hermano, para que usted diga, no, es que yo soy así y nunca voy a cambiar. Entonces usted no es nacido de nuevo. Usted no es nacido de nuevo. Hay un problema que se ha metido dentro de la iglesia. Estoy leyendo un libro y habla de esto. Quise mencionarlo porque lo considero muy importante, y es, hermano, que la iglesia acá en Estados Unidos, hablando específicamente en esta área, está persiguiendo el sueño americano. Vamos a ver una cita. ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, hermanos, 24 al 26. Escuche, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, escucha el sueño de Jesús para usted: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En 1931 se cree que un hombre que se llamaba James Adams acuñó la frase el sueño americano. Y esa frase se usa para decir que en los Estados Unidos cada hombre y cada mujer que se lo proponga puede llegar a lograr todos los sueños que tenga. Puede llegar a desarrollar su máximo potencial y todas sus capacidades. Y hasta cierto punto eso es cierto, hasta cierto punto. Porque este es un país de oportunidades. Que si tú trabajas, te esfuerzas, eres disciplinado, quizás logres tener muchas cosas que en tu país no tendrías. Por eso se le llama el sueño americano. Porque yo le aseguro que muchos que están acá de ustedes sentados tienen un carro de tal marca, o un teléfono de tal marca, o se visten con ropa de tal marca, que en su país quizás no pudieran tener. Por eso están aquí. Usted pudiera tener el mismo carro o aún uno mejor en su país, el mismo celular o aún uno mejor en su país, la misma ropa, la misma casa, los mismos beneficios, usted no estaría acá. Usted diría, ¿para qué si yo puedo tener lo mismo o aún mejor en mi país? Pero de alguna forma eso del sueño americano se logra. Pero ¿cuál es el problema con el sueño americano en el cristianismo, hermano? El problema del sueño americano en el cristianismo es, hermanos, que el Señor no nos llamó para cumplir el sueño americano. Pastor, pero es malo que yo prospere. No es malo que usted prospere, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes la espiritualidad que se necesita para que la prosperidad no nuble tu visión del cristianismo? ¿Eres lo suficientemente humilde y sometido a Dios para que la casa que lograste comprar, o el carro que estás manejando, o el teléfono que usas no te haga volverte vano, frívolo y carnal? ¿Tienes el suficiente temor de Dios y el suficiente amor hacia Dios para que cuando tú ves tus ahorros y tu cuenta de banco que tiene como 4 dígitos, esa cuenta no corrompa tu corazón y no pierdas el piso, sino que sigas siendo un cristiano radical y definido en tu cristianismo? Esa es la pregunta. Porque es que no es malo tener bienes, porque la Biblia no dice que es malo el dinero, sino el amor al dinero. El problema con el sueño americano es que el sueño americano es buscar lograr que tú seas todo lo que tú quieres ser. Y el sueño de Dios es que tú llegues a ser todo lo que Él quiere que tú llegues a ser. ¿Sí ves? Se contraponen, hermano. Se contraponen. Ahora, ese problema se ha metido a la iglesia. Ahora ya no solamente las personas persiguen el sueño americano como una persona individual, sino la iglesia persigue ahora el sueño americano como un organismo en sí. Las iglesias, hermano, en Estados Unidos gastan millones de dólares en lujos, en programas, en equipos, en luces, en eventos. Quieren lograr su máximo potencial económico. Pero pregunta, hermano, vamos a empezar en nuestra mente, vamos a empezar, hermano, a quitar cosas que tenemos acá. ¿Qué pasaría si le quitamos a la iglesia, hermano, sus sillas acogenadas donde usted está? ¿Qué pasaría si le quitamos a la iglesia su banda de música? Imagínese ahorita, sin sillas, sin banda de música. Quitémosle algo que las hermanas van a decir, no, quitémosle su ministerio de niños. Fórmese la imagen en su mente. Quitémosle el aire acondicionado. El pastor ya me agarró calor solo con pensarlo. Quitémosle el estacionamiento, los baños, la carpeta, las luces. ¿Sí ve? Ya desmantelamos toda la iglesia. Ahora, ¿sabe qué? Muchos no vendrían a la iglesia por el calor en el verano o por el frío en el invierno. Porque muchos cristianos, hermanos, son tan débiles que el clima determina su cristianismo. El clima, escuche, el clima. Si hace mucho frío, yo no sirvo. Si hace mucho calor, yo no voy. Porque de por sí ya ando con la menopausia y luego calorón en la iglesia.
diría una hermana en ese caso. Así que todo depende del clima. Ahí según el clima, si soy cristiano depende del clima, si sirvo o no depende del clima, si voy a la iglesia este domingo depende del clima. Yo les llamo a esos cristianos made in China. O sea, piratas, copias, no son genuinos, parecen pero no son. Pero que no se trate de trabajar, hermano, porque en un huracán categoría 5 los para. Muchos no vendrían porque les daría asco un baño con fosa séptica o de construcción. Le diría uno al otro: ¿vas a ir a la iglesia el domingo? No sé, fíjate, ya quitarían esos baños de construcción que pusieron. Si ya los quitaron, voy. Y si ya podemos usar los baños. Hace unos años en un edificio que rentábamos, hermano, hubo un problema con los baños y se quedaron en desuso por un mes. Y la compañía que nos rentaba el edificio nos puso unos baños para construcción en el parqueo, limpios y todo, bien limpiecitos, pero de construcción. Ese mes, hermano, yo noté que la asistencia a la iglesia bajó. Cristianos que dependen de un buen baño para ser cristianos o no. Muchos no vendrían, hermanos, porque una silla rudimentaria de madera puesta sobre un bloc o sobre unos tabiques les lastimaría su bella espaldita. Algunos de nuestros hermanos en partes pobres, hermanos, se sientan debajo de un árbol, en unos troncos, en unas piedras a escuchar la palabra. Muchos no vendrían porque no habría cuidado de niños. Y algunos dirán: pastor, pero eso sí es indispensable. ¿Dónde está en la Biblia? Pastor, no está en la Biblia, pastor, pero es pura lógica, hombre. ¿Cómo voy a oír la palabra con el niño ahí molestándome? No se haga usted con niño, sin niño no oye nada. Más bien los niños para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Que ya voy al baño a cambiarle el pañal, que ya voy aquí a darle de comer. Era perder su tiempo a la iglesia y a estorbar a los demás. Por eso hay una área allá atrás para niños. Muchos no vendrían porque no hay banda de música. Pastor, eso sí es innegociable, pastor. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde? ¿Tenían grupos de alabanza la iglesia cuando nació? Jesús tenía grupo de alabanza y les decía: a ver, prepárense ahí 2 de adoración y 3 de júbilo, que vamos a ir a predicar a Genezaret. No. Pastor, pero eso sí, no lo podemos quitar, pastor, porque a mí me encanta cantar y danzar cuando los hermanos tocan. Y algunas veces, pastor, como que oraron y lloro, pastor. Y le voy a dar una mala noticia: llorar no es señal de arrepentimiento. La señal de arrepentimiento es cambiar. Puede inundar la carpeta de lágrimas, si usted no cambia, son lágrimas de cocodrilo. Muchos no vendrían porque tendrían que arrodillarse en la tierra. Y en la tierra a veces hay piedritas que se entierran en la rodilla. ¿Y tu pantalón Calvin Klein? No, se me va a dañar. Habría polvo aquí porque un piso de tierra, ¿verdad? Todo el mundo camina. Aquí habría polvo. Habría polvo por todos lados. El que vino sin cejas volvería con cejas de polvo. Y sin estacionamiento, ¿cuántos estarían dispuestos a venir en transporte público? ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso? Yo tengo un carro allá que me costó 60,000 en el parqueo. ¿Quiénes estarían aún dispuestos a venir caminando? Algunos de ustedes que viven aquí a 10, 15 minutos en carro podrían venir. 1 hora y cuarto, 1 hora y media se harían y podrían venir caminando. Mire, le estoy diciendo todo esto para que usted se dé cuenta cómo usted se ha vuelto de vano. Cómo usted está bien acomodado en Estados Unidos viviendo el sueño americano. Pero trasládese al África, donde hay personas que caminan 2 horas para ir a adorar a Dios, abajo de un árbol, sentados en un tronco, donde tienen que quizás aguantarse las ganas de ir al baño porque no hay un baño,
o tienen que ir a una barranca o atrás de unos arbustos. Imagínese eso, hermano. Y es gente que a veces tiene reuniones hasta 7 días por la semana y a todas van y no faltan y llegan temprano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos cristianos son diferentes de nosotros? ¿De dónde sacan esa fortaleza, esa convicción, esa decisión radical de ser cristianos, cueste lo que cueste? ¿Por qué esos hermanos sufren más por su Señor que nosotros? ¿Por qué nosotros nos hemos ido acomodando de tal forma que ahora pensar en, por ejemplo, hay gente, hermano, que se arruinó el carro? Escuche, no voy a ir a la iglesia porque se arruinó el carro. Pero para otras cosas sí pagan taxi, hermano. Para el mall, para el pediatra, para la corte. Para la iglesia se arruinó el carro. Ya de por sí la carne no quiere ir. El carro es el pretexto perfecto para no ir. Llovió, no puedo ir. Llovió. ¿Acaso vienes a pie por toda la 85 mojándote? No, pero es que cuando me parqueo tengo que pegar un sprint como de 30 metros y me va a caer agua en el pelo. Me lo alicé. Las hermanas, ¿no? Yo no me lo alicé. Hermano, vivimos un cristianismo tan cómodo en los Estados Unidos que cualquier cosa que te saque de tu comodidad, prefieres renunciar a lo que tienes que hacer para Dios a no incomodarte. Ese es el punto. Hay hermanas que, algunas por ahí me he enterado, pues hay rumores. No voy a la iglesia si no me compras un conjunto nuevo de ropa cada domingo. Ahí parezco fotografía. Por favor. Unas vanidades tan ingenuas e infantiles que la gente busca todo pretexto para no buscar al Señor, no honrar al Señor como se debe, hermanos. Jesús tomó en serio la cruz. ¿Por qué para ti es un juego? ¿Por qué para muchos hermanos será que el amor se ha enfriado, hermanos? Pastor, yo voy a tratar de cumplir ambos, pastor, el sueño americano y también mi espiritualidad. ¿Puedo llevarlos a ambos, pastor? Sí puedes. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos has llevado mejor los últimos años? ¿Cuál de los dos has llevado mejor los últimos años? Remóntate 2 años atrás. En los últimos 2 años, ¿cuál has llevado mejor? ¿Tu sueño americano? ¿Tu buena ropa, tu celular, tu carro, tu buena cuenta de trabajo en el banco? ¿O tu espiritualidad? ¿Cómo está tu espiritualidad los últimos 2 años? Para llorar. Pero tu sueño americano no. Entonces, ¿qué estás cuidando más? Entonces, ¿por qué dices que quieres llevar ambos al mismo tiempo? ¿Sabe qué, hermano? Algunas iglesias acá en los Estados Unidos debemos pedirle perdón a Dios por tantas comodidades. La historia demuestra que siempre que la iglesia está cómoda, se desvía. Como que se pervierte el entendimiento de lo que es un cristianismo radical. Una pregunta radical. Si el sueño americano fuera un estorbo para ti para ser cristiano, ¿estarías dispuesto a renunciar al sueño americano para hacer la voluntad de Dios? Fíjese, una cosa tan sencilla. Ni siquiera estamos hablando de que te tendríamos que matar, que dan ganas. No. Solamente estamos hablando de que renuncies a tu sueño americano. A que si el Señor te dice, te vas a ir de misionero a Guatemala, a un cantón donde no se habla español y tienes que aprender el idioma de ellos y por favor me les predicas, y ni modo, te olvidas de tu compañía, de tu casa, de tus buenos lujos, de dormir en aire acondicionado, en carpeta. Yo le aseguro que muchos le dirán al Señor, Señor, no, Señor, gracias. Ni siquiera te está pidiendo la vida. A los discípulos, cuando les dijo, me serán testigos, les dijo, tendrán que dar su vida. Hay gente que no quiere dar ni 2 horas los domingos. ¿Qué va a dar su vida, hermanos? Seamos realistas. Hemos sido llamados a tomar una cruz, a seguir al Señor. ¿Es mala la prosperidad? No. No estoy diciendo que no tengas una casa, no estoy diciendo que no tengas un carro, que no tengas un trabajo.
Pero pregunta, ¿qué es prioridad en tu vida? Porque Pablo dijo, para mí Cristo es todo y lo demás basura. Ni siquiera dijo como nosotros diríamos, lo demás añadidura, ¿verdad? Porque eso diríamos nosotros, ¿sí o no? No, si el Señor me da añadiduras, pues gloria a Dios, que es bíblico. Pero aún a eso Pablo dijo, lo tengo por basura. En el original la palabra es más dura, es estiércol. Llegamos a la parte final, hermanos. Mateo 28, 19 al 20. Escuche. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. O sea, y eso incluye hoy, mañana, ayer, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Una de las marcas, hermano, que la iglesia se ha acomodado, que la iglesia está cómoda y necesita despertar de su letargo espiritual, es la falta de hacer discípulos. Para los cristianos radicales que se quedaron en la tierra para dar continuidad a la iglesia, esa era una marca. Tenían que hacer discípulos. Si en ti, escucha hermano, si en ti no hay pasión por predicar el evangelio a alguien que no es cristiano para hacerlo discípulo de Cristo, y esa pasión no existe, es probable que tu conversión tampoco exista. Porque ¿cómo se puede ser discípulo de Cristo si no tenemos pasión por cumplir la gran comisión? Hablarle del evangelio a otros que necesitan la salvación. 4 cosas se marcan en ese pasaje que leímos. Número 1, id. Id, no nos gusta id, porque implica moverse, implica desacomodarme, implica romper mi agenda, romper mi schedule. Eso lo hemos aprendido desde niños, que no nos gusta ir. A veces tú estabas jugando fútbol y tu mamá, ve por las tortillas. No, yo quiero ir, iba uno pero renegando. Id, es una orden, id. O sea, no van a venir a ti. Muévete, invierte tiempo, desplázate de un lugar a otro. Quizás tienes que ir a una casa a hablarle a alguien. Quizás tienes que ir a un hospital a hablarle a alguien. Quizás tienes que ir a una cárcel a hablarle a alguien. Hay cristianos tan perezosos que son capaces de decirle, tráiganmelo con la camilla aquí a mi sala, y sí le hablo. Id. Implica acción, implica salir de nuestro acomodo. Discipular, la segunda parte. ¿Sabe que Jesús jamás estuvo, hermano, en un salón de clases discipulando? Nunca. ¿O usted recuerda que Jesús dijo, bueno, el martes a las 7 van a ser los discipulados, acá está la dirección, tal cuarto? No. Jesús utilizaba, hermano, todo momento para discipular. Abajo de un río discipulaba. Perdón, abajo de un árbol. No, porque abajo de un río, pues como... Aunque para él no era imposible, ¿no? Pero a la orilla de un río, en la montaña, cuando caminaba, en el camino, mientras comía, en todo momento él estaba discipulando. Fíjese que la iglesia ha vuelto el tema del discipulado algo como muy complicado, como muy sofisticado. Pero yo leía una definición, un pastor dice que la forma más sencilla de discipular a otro es enseñarle cómo lo haces tú. Que tú tienes 10 años de cristiano y vas a discipular a alguien. Ok, mira, así se lee la Biblia. En mis 10 años de cristiano yo la he leído así. Primero la leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego otra vez leí los Salmos para aprender a orar. Luego otra vez leí el Evangelio de Juan porque aprendí que el Evangelio de Juan es de los primeros que uno hay que leer. Luego leí Romanos porque aprendí que es la columna vertebral del Evangelio. Luego leí Juan, las epístolas de Juan, porque aprendí que son las epístolas del amor que definen al cristiano. Amor a Dios, amor a mi prójimo, amor a la iglesia. O sea, la forma más sencilla de discipular a alguien no es entrar en grandes, hermano, temas teológicos que sí son necesarios, pero tienen su tiempo. ¿Cómo se discipula a alguien para que aprenda a orar? Te arrodillas con él, se arrodilla junto a ti y mientras tú oras en voz alta, él oye. Esa es la forma más sencilla de discipular. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando oréis, les dijo, orad así:
Padre nuestro que estás en los cielos. Y les enseñaba y les revelaba lo que significaban las parábolas en el camino y donde fuera. Y 3, enseñar. Y enséñenles que guarden todas estas cosas. Pero ¿cómo vas a enseñar si no has aprendido? Ahí está el detalle. Tú necesitas aprender para poder enseñar. Bautizar también. O sea, llevar a la gente a un compromiso público de su fe. Pastor, pero yo no tengo el llamado a predicar. Eso no es cierto. Todos tenemos el llamado a evangelizar y a predicarle a las personas. ¿Por qué tú crees que Dios te mandó a escudriñar su palabra? A crecer, a desearla como leche espiritual no adulterada, para que solamente tú te alimentes y ya. Ok, ya sé mucho. Y ahora, enséñala. Háblale a los demás lo que has aprendido. Sería ilógico que el Señor nos manda a escudriñar su palabra, a desearla, a meditar en ella día y noche, y que nada más sea para nuestro provecho personal. Tiene que ser para provecho también de otros que nos puedan oír. Nuestra predicación es necesaria, hermanos. Mucha gente necesita nuestra predicación. Leí algo que me impactó. En países, hermano, donde está prohibido el cristianismo de una forma quizás no muy radical, pero sí prohibido a grandes escalas, hay algunos seminarios, hermano, bíblicos que para que se gradúe el estudiante de ese seminario le exigen que debe de hacer 30 discípulos antes de graduarse. ¿Te vas a graduar? Tienes que ser 30 discípulos. No cualquier discípulo. Tiene que ser un discípulo enseñado en la palabra, que sepa orar, que sea miembro de una iglesia y que esté bautizado. Cuando tengas esos 30 discípulos, entonces retomamos tu curso para tu graduación. Y no es como aquí, que usted sale corriendo y a cualquiera que tú le hablas de Cristo, resulta que es un caído. Ah, sí, antes iba. Sí, yo creo todo lo que tú dices. Pero porque aquí vas y casi todo el mundo es cristiano, hermano. Se trata de vas a evangelizar a cualquiera allá afuera y todo el mundo dice que conoce, que antes iba, que sí, yo creo en Dios. No, esta gente tiene que hablarles o ganar 30 discípulos. Algunos son musulmanes y su respuesta puede ser un cuchillazo en la yugular. ¿Sí? Otros son budistas. Comunidades en la India que matan a los cristianos, en algunos países musulmanes. O sea, no se trata nada más de irse a ganar 30 por ahí fácil, no, son 30 difíciles que no creen en Cristo, que han visto a Cristo desde el tiempo histórico como un hombre solamente y al cristianismo como una secta. Hay que ganar gente difícil. Y aquí usted no gana, hermano, ni la mosca que ya es cristiana. Ahí está el detalle, ahí está el punto. Así que mire, yo le quiero lanzar un desafío, hermano. Le lanzo un reto: lea toda la Biblia, ore todos los días, congréguese, sirva y haga discípulos. Háblele a alguien de Cristo, háblele a alguien de la salvación. Sí, pero lo vas a lograr viendo la Champions todos los días, andando en el mall. Vamos al mall. ¿A qué? No sé, pero vamos. No, pues porque ya estamos aburridos del mall, porque ya lo conocemos de punta. No importa, a mí me encanta el ice cream de ahí, vamos. ¿Lo vas a lograr jugando videojuegos? ¿O en tu teléfono? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es de vida o muerte. Muchas personas se pierden sin Cristo. Pastor, pero usted nos ha enseñado que no se van a perder los escogidos del Señor. No se van a perder, pero hay un requisito: se van a convertir por tu predicación. Pastor, pero si yo no le predico, entonces no se va a convertir. El Señor va a mandar a otro, pero tú eres un siervo negligente que no hiciste lo que tenías que haber hecho. Entonces, hermanos, es tiempo que salgamos de una comodidad de 4 paredes. Mire lo que está pasando en el mundo. ¿Han visto las noticias? La situación está difícil. Si muchos por eso vinieron hoy, por lo del temblor. Porque sí, esas cosas, hermano, está bueno que hayan venido por el temblor, hermanos, tranquilos, no se preocupen, no tengan pena. Porque Dios hace eso para sensibilizar el corazón del pueblo, el corazón de la gente. ¿A dónde más puede uno voltear, hermano, cuando estas cosas pasan? Para arriba.
¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pero necesitamos, hermano, nosotros ponernos en la brecha. ¿A quién de ustedes le gustaría irse de misionero a un lugar, hermano? Eso es una obra muy bonita. No, pastor, pero es que esto, es que el otro, es que aquello. Si alguien tiene eso en su corazón, venga, acérquese a nosotros y lo mandamos. Pastor, ¿y por qué no va usted? Bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Hay que ir a las cárceles, hermano. Hay que ir a las cárceles a predicar. Hay que ir a los hospitales a predicar el evangelio. ¿Alguien que quiera donar una propiedad en su país? No, pastor, ¿cómo? Pues, espérese. No para mí, hermanos, para poner un orfanato, un desayunador para niños pobres. ¿Usted sabe cuántos niños allá en nuestros países van a la escuela sin desayunar o sin comer? Muchos. ¿Sabe qué aprenden? Nada. Si lo único que están pensando es en la tripa que está chillando. ¿Y usted? No, hermano, usted come, que da miedo. A lo mejor uno de ustedes tiene una propiedad y Dios le pone en su corazón, dónala, regálala, dala. No, pero es que es parte de mi sueño americano. Ahí está el problema. Pero es que es para cuando yo me retire y si hay un viejito, una viejita, cascarrabias, y a nadie me aguante, pues me voy a ir allá a recluir a un cuartito. Ahí está el problema. No quieres perder tu comodidad. Necesitamos que la gente aporte dinero para todas estas obras. Ya me metí en lo más sagrado. Pastor, por ahí hubiéramos empezado. Yo me voy. ¿Sabía, hermano? Es un pecado gravísimo que los que tienen dinero no apoyen estas cosas. Es gravísimo, hermano. Y aquí hay muchos que tienen, yo sé que tienen, que podrían bien hasta darle de comer a una persona me dijo que cuesta $400 al mes darle de comer darle desayunar a unos niños en Honduras. Cuesta $400 darle de desayunar por todo un mes a 40 niños en Honduras aproximadamente. Muchos de ustedes podrían pagar hasta medio año de esos desayunos, muchos de ustedes, pero desacompleta su sueño americano. Pastor, pero no es por obras, ¿sí? La Biblia dice claramente que la fe sin obras es muerta. Es una realidad. La iglesia, hermano, debe tener mucho cuidado cómo maneja el dinero. La iglesia no se puede ir a extremos usando el dinero solo para lujos excesivos. Salió en un periódico muy famoso hace unos años atrás una publicación, ya terminé, en donde una iglesia había construido un templo que les costó $23 millones. Eso es mucho dinero. Y hasta abajo con letras chiquitas decía que esa misma iglesia había donado para los pobres en Sudán $5,000. Comparen las cifras. La diferencia es abismal. Abismal. ¿Qué es prioridad para esa iglesia? Nuestro edificio, nuestros lujos, todo lo que necesitamos, y esto es secundario. Esto es lo que nos sobró, lo que podemos dar o lo que... ¿Sí me entiende? O sea, no es malo tener un edificio, pero cuando se gasta tanto dinero en lujos extremos y se descuidan otras necesidades que se pueden suplir, es ahí donde está el pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque digo, la iglesia está en el sueño americano, pero porque los miembros de la iglesia también van tras el sueño americano. Y mucha gente dice, queremos una iglesia pero lujosa. Hay gente que ve un edificio pobre y todo y dice, no, ¿yo qué hago aquí? Esta iglesia no tiene visión, es pobre, mira. No tienen buenas sillas, no tienen buena luz, no tienen o sea, como si eso fuera el evangelio. Y el evangelio es el mensaje, hermano, el mensaje de la palabra del Señor. Oramos.